Bienvenidos una vez más a su canal favorito donde desmenuzamos los romances, los secretos y los salseos detrás de las cámaras. Hoy tenemos un plato fuerte, un manjar digno de los paladares más exigentes, porque vamos a hablar de Halil İbrahim Ceylan. Sí, el mismísimo Yaman de Emanet, ese hombre que nos robó el corazón con su mirada intensa y su porte de galán. Pero ojo que aquí no vamos a hablar de Yaman, sino de Halil İbrahim, el actor, el hombre detrás del personaje, y de un rumor que ha estado circulando con más fuerza que un río desbordado, su supuesto enamoramiento por Esla Turkoglu, la dulce y talentosa Esla. Prepárense porque hoy vamos a investigar a fondo este chismecito, vamos a analizar las pruebas, a escuchar los rumores, a ver las entrevistas y a sacar nuestras propias conclusiones. ¿Es real este amor? ¿Es puro marketing? ¿O es simplemente un malentendido? Acompáñenme en esta aventura llena de pasión y drama. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de emociones, quiero pedirles un pequeño favor. Si son tan fanáticos de las series turcas como nosotros, si disfrutan de estos análisis a profundidad, si quieren estar al tanto de todos los secretos del mundo del espectáculo turco, no duden en suscribirse a nuestro canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo y únanse a esta gran familia de amantes de las novelas turcas. Los estamos esperando con los brazos abiertos. Bien, ahora sí, pongámonos serios. Halil İbrahim Ceylan. Un nombre que resuena con fuerza en el mundo de las series turcas. Un hombre que pasó de ser un modelo a un actor consagrado gracias a su papel en Emanet. Un hombre que, según los rumores, quedó completamente flechado por su compañera de reparto, Esla Turkoglu. ¿De dónde viene este rumor? Pues bien, como suele ocurrir en estos casos, todo empezó con las redes sociales. Los fans, esos detectives incansables, empezaron a notar ciertas miradas, ciertas sonrisas, ciertas interacciones entre Halil İbrahim y Esla que parecían ir más allá de la simple amistad o profesionalismo. Fotos detrás de cámaras donde se les veía muy cercanos, vídeos de entrevistas donde se miraban con complicidad, comentarios en redes sociales con emojis sospechosos. Las redes sociales se encendieron. El hashtag #HalilIsla se convirtió en tendencia mundial, con miles de comentarios diarios analizando cada gesto, cada palabra, cada respiración entre los dos actores. Los fans crearon cuentas dedicadas exclusivamente a documentar cada interacción, comparando capturas de pantalla y buscando patrones ocultos en su lenguaje corporal. Luego la cosa se puso aún más interesante cuando empezaron a circular noticias, supuestamente filtradas desde el set de grabación, que hablaban de un ambiente tenso entre Halil İbrahim y otros miembros del equipo debido a la excesiva atención que le prestaba a Esla. Se decía que él estaba completamente embelesado por ella, que no podía quitarle los ojos de encima, que la protegía y la cuidaba en todo momento. Incluso se rumoreaba que Halil İbrahim había solicitado cambios en el guión para tener más escenas románticas con Esla, lo que habría generado fricción con los guionistas y el director de la serie. Algunas fuentes anónimas afirmaban que Halil İbrahim se había vuelto muy celoso y posesivo con Esla, controlando con quién hablaba y qué hacía durante los descansos de la grabación. Pero claro, aquí es donde entramos en el terreno de las especulaciones. ¿Es posible que todo esto sea cierto? ¿Es posible que Halil İbrahim realmente se haya enamorado de Esla durante el rodaje de Emanet? Para responder a esta pregunta, tenemos que analizar un poco la personalidad de ambos. Halil İbrahim, como ya dijimos, es un hombre de una belleza innegable, con una mirada que derrite hasta el hielo. Pero más allá de su atractivo físico, se le describe como una persona reservada, seria y muy profesional. En sus entrevistas, siempre ha mostrado un gran respeto por sus compañeros de trabajo y ha evitado hablar de su vida personal. Se sabe que antes de Emanet mantuvo relaciones sentimentales discretas y que valora mucho su privacidad. Algunos allegados lo describen como un hombre de principios y valores tradicionales, que busca una relación seria y estable. Por otro lado, Esla Turkoglu es una joven actriz con un talento impresionante y una belleza natural que enamora. Se le describe como una persona alegre, espontánea y muy cercana a sus fans. En sus entrevistas siempre se ha mostrado muy agradecida por el apoyo del público y ha hablado abiertamente de sus sueños y aspiraciones. Esla, a pesar de su juventud, ha demostrado una gran madurez y profesionalismo en su carrera. Se rumorea que es una persona muy ambiciosa y trabajadora, que se dedica por completo a sus proyectos. A simple vista, Halil İbrahim y Esla parecen ser polos opuestos. Sin embargo, como dice el dicho, los polos opuestos se atraen.
Y es precisamente esta diferencia entre ellos lo que podría haber generado una atracción irresistible. La madurez y seriedad de Alil contrastan con la juventud y espontaneidad de Esla, creando una dinámica interesante y potencialmente atractiva. Imagínense la situación: Alil Ibrahim, acostumbrado a mantener las distancias, se encuentra de repente trabajando con Esla, una joven llena de energía y vitalidad. La alegría y la espontaneidad de Esla podrían haber roto la coraza de Alil Ibrahim y haberle mostrado una nueva forma de ver la vida. La frescura y la vitalidad de Esla podrían haber despertado en Alil un sentimiento de protección y admiración, llevándolo a bajar la guardia y mostrar su lado más vulnerable. Por otro lado, la madurez y la seriedad de Alil Ibrahim podrían haber atraído a Esla, que quizás buscaba en él una figura de apoyo y protección. La admiración y el respeto mutuo podrían haber florecido en algo más profundo. Esla, quizás buscando una figura estable y segura en su vida, podría haber encontrado en Alil un refugio y un mentor. La experiencia y el aplomo de Alil podrían haberle brindado a Esla la confianza y el apoyo que necesitaba para crecer como actriz y como persona. Pero claro, todo esto son solo conjeturas. No podemos saber con certeza lo que realmente pasó entre Alil Ibrahim y Esla durante el rodaje de Emanet. Lo que sí podemos hacer es analizar las pruebas que tenemos a nuestra disposición. Una de las pruebas más evidentes del supuesto enamoramiento de Alil Ibrahim por Esla son sus miradas. Si ven entrevistas de ambos, notarán que Alil Ibrahim tiende a mirar a Esla con una intensidad que va más allá de la simple cortesía. Sus ojos parecen seguirla a todas partes, como si no pudiera evitarlo. En muchas entrevistas, Alil Ibrahim parece abstraerse del resto del mundo cuando Esla está hablando, enfocándose únicamente en ella y escuchando atentamente cada palabra. Estas miradas, capturadas por las cámaras y analizadas exhaustivamente por los fans, son consideradas por muchos como la prueba más contundente de su romance. Otro indicio interesante son los gestos de protección que Alil Ibrahim tiene hacia Esla. En varias ocasiones, se le ha visto apartando a la gente para que ella pueda pasar, ofreciéndole su brazo para ayudarla a bajar de un escenario o simplemente asegurándose de que esté cómoda y bien. Estos gestos, aunque aparentemente insignificantes, revelan una preocupación y un cuidado especial por Esla, que van más allá de la simple cortesía entre compañeros de trabajo. Los fans han recopilado vídeos y fotografías de estos momentos, creando montajes y análisis detallados que resaltan la atención que Alil presta a Esla en todo momento. Además, hay que tener en cuenta el contexto en el que se desarrolló este supuesto romance. Alil Ibrahim y Esla pasaron muchas horas juntos durante el rodaje de Emanet, compartiendo momentos de alegría, de tensión, de cansancio. Es natural que en esas circunstancias se creara un vínculo especial entre ellos. La convivencia diaria, las largas jornadas de trabajo y la presión del éxito podrían haber propiciado una conexión emocional profunda entre ambos. Pero ojo, que también hay que tener en cuenta la posibilidad de que todo esto sea una estrategia de marketing. Las productoras de televisión saben muy bien cómo generar expectación y cómo mantener al público enganchado a sus series. Una forma de hacerlo es creando rumores sobre posibles romances entre los protagonistas. Las series turcas son maestras en este arte, utilizando las redes sociales y los medios de comunicación para alimentar las especulaciones y mantener a los fans en vilo. Es posible que la productora de Emanet haya alimentado el rumor del enamoramiento de Alil Ibrahim por Esla para aumentar la audiencia de la serie. No sería la primera vez que se utiliza este tipo de estrategia. La creación de un aura de romance y misterio alrededor de los protagonistas puede ser una herramienta poderosa para atraer y mantener la atención del público. Sin embargo, incluso si este fuera el caso, eso no significa que no haya existido ningún tipo de sentimiento entre Alil Ibrahim y Esla. Es posible que la productora haya aprovechado una atracción real entre ambos para generar aún más expectación. La química en pantalla entre Alil y Esla era innegable, y la productora pudo haber explotado esta conexión para maximizar el éxito de la serie. En definitiva, el supuesto enamoramiento de Alil Ibrahim Ceylan por Esla Turkoglu es un misterio que quizás nunca lleguemos a resolver por completo. Hay pruebas que sugieren que sí hubo algo más que amistad entre ellos, pero también hay indicios de que todo podría ser una estrategia de marketing. La verdad, como suele ocurrir en estos casos, probablemente se encuentre en algún punto intermedio. Lo que sí es cierto es que este rumor ha generado una gran expectación entre los fans de Emanet, y ha contribuido a aumentar la popularidad de ambos actores. Alil Ibrahim y Esla se han convertido en dos de las estrellas más queridas del mundo de las series turcas y su futuro se presenta muy prometedor.
Su talento, su carisma y el misterio que rodea su relación han catapultado sus carreras al estrellato. Ahora, hablando de Esla, es importante mencionar su repentina salida de la serie Emanet. Muchos fanáticos atribuyeron esta decisión a los crecientes rumores sobre su relación con Alil y la presión mediática que esto generó. Algunos incluso especulan que ella prefirió alejarse para evitar comprometer su carrera o su vida personal. La presión de la fama, los constantes rumores y la intromisión en su vida privada podrían haber sido factores determinantes en su decisión. Sea cual sea la verdadera razón, su salida dejó un vacío en la serie y en el corazón de muchos espectadores. La química entre Esla y Alil era uno de los principales atractivos de Emanet, y su partida significó un duro golpe para la serie y sus seguidores. Por supuesto, tras la partida de Esla, Alil Ibrahim continuó su carrera, participando en otros proyectos y demostrando su talento actoral. Sin embargo, para muchos, la química que tenía con Esla en Emanet fue irrepetible. Los fans siguen recordando con nostalgia las escenas románticas entre Yaman y Seher, y anhelan volver a ver a Alil y Esla juntos en pantalla. La pregunta que queda en el aire es si Alil Ibrahim realmente sintió algo por Esla, o si todo fue una ilusión creada por la magia de la televisión y la imaginación de los fans. La respuesta probablemente se la guarden ellos para siempre. Y ahora, llegamos al final de nuestro análisis. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el supuesto enamoramiento de Alil Ibrahim Ceylan por Esla Turkoglu. Hemos analizado las pruebas, hemos escuchado los rumores, hemos visto las entrevistas y hemos sacado nuestras propias conclusiones. En resumen, hemos explorado la posibilidad de un romance que capturó la atención de miles, analizando miradas, gestos y el contexto en el que surgió todo. También hemos considerado la posibilidad de que todo haya sido una estrategia de marketing para aumentar la popularidad de la serie. Al final, el verdadero alcance de esta conexión sigue siendo un misterio, pero no cabe duda de que Alil Ibrahim y Esla se han convertido en figuras clave en el mundo de las series turcas. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Si es así, no duden en dejar su like y en compartirlo con sus amigos. Y ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Creen que Alil Ibrahim realmente se enamoró de Esla? ¿O piensan que todo fue una estrategia de marketing? Déjenme sus comentarios abajo. Me encantaría leer sus opiniones y debatir con ustedes sobre este tema. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo y únanse a esta gran familia de amantes de las novelas turcas. Los estamos esperando con los brazos abiertos. No olviden darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para más contenido como este. Hasta la próxima.